Buenas tardes, estamos acá desde la sala de streaming del diario La Prensa en compañía del senador Gustavo Subía, Partido Colorado, hombre crítico si se quiere con los temas de seguridad y de justicia. ¿Cómo anda, senador? Siendo crítico con el gobierno de coalición y crítico con lo que lleva el Frente Amplio hasta ahora, que es muy poco. Me había diagnosticado llamarme a silencio, pero en fin, uno va viendo manifestaciones que molestan. Molestan porque aquí no hay improvisados. Cualquiera de los dos grupos políticos, léase el Frente Amplio, o sea, léase la coalición, han tenido experiencia política y saben de qué se trata. Y sin embargo, en los temas de seguridad seguimos tocando de oído, porque no le hemos echado mano, no le queremos echar mano. Me preguntaba un colega suyo periodista, sí. ¿Y cuál es el problema? El problema es la mentalidad que estamos teniendo, y ahí englobo a la mayoría de los uruguayos. El uruguayo se conmueve, le sale la fibra emocional en cualquier caso, y la fibra intelectual, racional, parece que no existe. En el tema de el código que hoy procuran algunos modificar, ¿no? Como hablábamos, procuran modificarlo quienes lo impulsaron y que dijeron que estaba perfecto, pero hoy se dieron cuenta que les está explotando en la cara el famoso proceso abreviado. Yo hago a veces ciertas interpretaciones actorales con respecto a lo que es el proceso abreviado, porque yo lo viví. Yo llegué a trabajar mis últimos meses en la Fiscalía en el proceso abreviado. Es un regateo de boliche, pero no son grandes las palabras, es la realidad. Es un regateo muchas veces a viva voz, con manifestaciones muy toscas, propio de los intervenientes, de delincuentes, muchos de ellos, y es una manifestación como en un negocio de compra-venta. Es eso lo que es el proceso abreviado, que es el 97% de los procesos penales en el Uruguay, el 97%. Y bueno, y es propio de un regateo de feria. Digamos que eso hace realidad aquello de que hay una justicia para ricos y otra para pobres. No, por supuesto. Hay una justicia para ricos y otra para pobres. Hay una justicia para vivos y otra justicia para normales. Hay una justicia para avivados y otra justicia para un poco retrasados. Hay varias justicias porque es un partido donde el tema probatorio, el tema de aplicación de los preceptos del Código Penal no interesan. Usted no se tiene por qué hacer abogado ahora. Haga un curso de rematador y va a tener mucho más éxito en la carrera, porque ya no interesa la tipificación del delito, las alteratorias, las agravantes, las atenuantes. Eso ya no interesa. Es ¿cuánto aceptás por esta conducta? No, que yo no la hice, que yo te bajo, que así no te la acepto, que entonces vamos a juicio oral y demorás tanto tiempo. No, pero esperá, y si te bajo la pena, entonces bajame, y el cumplimiento de la pena y bajame. Es un regateo permanente, generalmente con voz tonante, porque los participantes están jugando el partido, pero de justicia. Ahora, no es porque los operadores bajen a ese nivel, es porque de la propia Fiscalía de Corte, del propio Jorge Díaz, implementó lo que se llama directrices para los fiscales, instrucciones generales. Y en las instrucciones generales es la número 10 que se puede acceder por los sistemas habituales de computación. Usted pone directriz o instrucción general número 10, lee al final y dice que el fiscal debe negociar. La palabra negociar no la invento yo, la dice la instrucción. Debe negociar la calificación jurídica, debe negociar la pena y la forma de cumplimiento de la pena. Es decir, negocia todo. Eso es hoy la justicia en el Uruguay. Entonces cuando me preguntan, ¿y cómo está la justicia? Horrible. Hemos hecho un negocio de la justicia. Y por supuesto lo que dice usted, el tipo que tiene mayor capacidad económica, el tipo que tiene mayor capacidad de recursos para poner en juego, es como el jugador de póker que tiene una fortuna que cuando llega el momento la puede poner arriba de la mesa y puede asustar a cualquiera. Ahora, pero lo que sorprende es que si el sistema era tan bueno, pero que ha levantado tantas críticas, ahora la quieran reformar. La quieren reformar. Yo me sorprendí, como usted, cuando me enteré de que Jorge Díaz quiere conformar también comisiones para la reforma del Código.
Obviamente, si usted le pregunta, yo ya la sé de memoria, la respuesta va a ser: todo es reformable, Sí. nada es definitivo. Por supuesto, lamentablemente yo visualizo que ese tipo de respuesta es para salir del paso. La respuesta real es que las críticas, y no soy humilde, digo, las he hecho yo en forma mucho más intensa que muchos compañeros legisladores, porque además fue el Parlamento entero que se lo votó, yo todavía no era parlamentario. El famoso proceso abreviado, no quiero utilizar malas palabras, pero lo mínimo que le diría es que es un relajo, porque se puede modificar todo, se puede acordar cualquier cosa. Hace poco tiempo tuvimos el caso del intendente Caram, que pertenece a la coalición, pero yo no tengo empacho, por más que pertenezca a la coalición, de decir las cosas claras, y además no fue culpa de él, pero fue formalizado por un mal manejo de 8,5 millones de dólares. Cantidad que probablemente, no sé, de atrevido se lo digo, no sé si usted la ha visto toda junta, no, arriba de una mesa, yo no la he visto ni por asomo. Ni me la imagino. Ni 8,5 millones de dólares, y por el sistema de negociación del proceso abreviado, el tipo no pasó un día en la cárcel. Arregló, transó con el fiscal del caso y no cumplió un solo día de prisión efectiva. Sí le aplicaron medidas sustitutivas, por supuesto, prisión domiciliaria, pero la prisión domiciliaria es para ver Netflix, sí, es un bollo, es divina. A algunos les soluciona la vida porque el tipo no va más a trabajar, se tiene que pasar en la casa viendo Netflix, porque esas personas tienen Netflix. Y entonces, esa es la conclusión cuando se pregunta. Entonces, con gobiernos del frente que pugna por principios que se supone que son de justicia, de solidaridad, no de prevalencia de unos sobre otros, bueno, el Frente Amplio creó este sistema, que no es creado, es copiado de otra parte del mundo, pero con modificaciones que lo hicieron peor todavía. En definitiva, hay un monstruo que se llama Código de Proceso Penal. Hoy lo quieren hasta modificar ellos mismos, se dieron cuenta que explotó. El 97% de los casos, proceso abreviado, y todo es tranza. Y el que tiene más tranza, mejor. Porque estamos hablando desde la época de aquel famoso sindicalista argentino, sí, creo que era Balcedo. Desde la época de Balcedo que vengo gritando cómo se tranza, cómo se logra empatar el partido. Entonces, como el crecimiento del delito en el Uruguay. A mí me lo han dicho directamente en los juzgados los delincuentes. Y perdón que sea textual, pero para darle la realidad. Sí. No seas pelotudo, fiscal. ¿Qué querés que vaya para las 8 horas? Que pierda el coche que tengo, el veraneo en Punta del Este que tengo, toda la gente que trabaja para mí, y vos me planteás que vaya a las 8 horas, que haga un trabajo honrado, pero sos un pelotudo si te crees eso. Bueno, esas son las respuestas de los tipos que antes soñaban de chicos con ser jugador de fútbol y hoy están soñando con ser narco. Respuesta: ¿qué se puede hacer? Me preguntan una y otra vez. Lo que no hizo el Frente y lo que tampoco lamentablemente hizo la coalición. A mí, integrante de la coalición, digo, la coalición me falló en estos 5 años que acabamos de terminar de mandato. ¿Por qué? Y porque el presidente Lacalle no quiso llevar la sangre al río. Por un problema de estrategia política, un problema de marketing, de ser el tipo re simpático que iba a ganar las elecciones por simpático, no apretó el cinturón, no apretó. Y entonces el narco siguió gozando de buena salud. El narco y una policía atada. Los policías no pueden salir a hacer declaraciones y decir yo estoy atado, pero yo hablo con muchos de ellos y sé que se encuentra atada. Y la pregunta mortal: ¿qué información o qué recuerdo tenemos de enfrentamientos con víctimas por parte de la policía o por parte de bandas narcotraficantes en los últimos 10 años? No hay información de enfrentamientos, no hay, y eso es porque la policía carece de información. No, por favor, la policía tiene muchísima información. El problema es que la decisión para atracar, como decía mi abuela, atracar significa ir al frente. Ir al frente. Esa decisión de atracar no las quieren tomar ni ministros del Frente ni ministros de la coalición. Entonces,
hoy tenemos un tratamiento de los temas de seguridad que es muy parecido por parte de la coalición, que fue mejor, pero fue laxo, fue muy contemplativo con los que tiene el Frente Amplio. Y el Frente Amplio ahora, por las primeras declaraciones que hace el ministro, cuando dice esta guerra está perdida, bueno, sí, madre de Dios, porque además la guerra contra el delito, si usted se pone a analizar fríamente, está siempre perdida. Está siempre perdida, ¿por qué? Y porque desde que Caín mató a Abel, que lo mató, le dio unos palos y mató a su hermano, el mundo ha cometido homicidios permanentemente. Entonces, está perdida desde el punto de vista de que no se puede ganar, pero no está perdida desde el punto de vista de que hay que combatirlo. Bueno, poco menos que este gobierno, con el ministro Negro, empezó su mandato, el ministro, diciendo la guerra está perdida. No, es un absurdo. Es un absurdo semántico conceptual. Así que, como ve, yo me encuentro otra vez en la trinchera, haciendo la presunción de que esto va a ser dramático y teniendo la sensación de que se podría actuar. Pero el actuar tiene precio político y nadie quiere pagar el precio político. Por eso se hablaba de que la coalición de alguna forma se izquierdizó, se amoldó a un formato de mayor concesiones al crimen para irlas llevando. Bueno, eso que faltó en la coalición, me imagino que este próximo gobierno va a faltar mucho más. En esa situación estamos. Muy bien, pasemos a otro tema. ¿Cómo ve el momento político del país? Bueno, el momento político, yo creo que ese mismo gobierno de coalición que estoy criticando del punto de vista de la seguridad, hizo mucha obra, trajo capitales, abrió mercados, dio impresión de un Uruguay pujante, y esos beneficios que el gobierno logró oportunamente con una red vial que dio vuelta al Uruguay y lo mejoró sustantivamente, ese mismo gobierno fue el que le dejó el campo orégano para esta nueva administración. La prueba está que también, así como la coalición de alguna forma se izquierdizó, también la izquierda de alguna forma se aburguesó con el ministro que tenemos de Economía, que es el que está parando el empuje, la embestida baguala de otros ministros, como el de Trabajo, por ejemplo, y yo pienso que la va a poder parar, porque en el fondo nadie come tornillos. Y el Frente Amplio se da cuenta perfectamente de que recibió una herencia, como siempre, con problemas ni que hablar, pero una buena herencia que no puede olvidar, no puede tirar por la borda. Así que yo veo que hay un buen momento para Uruguay, depende de las condiciones internacionales que están cambiando todos los días, pero hay un buen momento porque se dejó un país no saneado, porque la deuda externa sigue siendo lamentable, pero un país con condiciones de recepción de capitales, de recepción de empujes realmente positivas. Así que veremos cómo lo administra este gobierno, si le da la primacía al ministro de Trabajo o le da la primacía al ministro de Economía. Yo supongo que no son bobos, le van a dar la primacía al ministro de Economía, más allá de repetir los eslóganes permanentemente repetidos. Hay que cumplir porque los muchachos necesitan ciertos gritos, necesitan ciertas palabras que son las que nos motivan, pero en el fondo la estructura sustantiva y seria del gobierno no va a desaprovechar la buena herencia que le dejó la coalición. La coalición, por eso, aclaro un poquito, en mi materia, que es la materia de seguridad, el trabajo que hizo no fue malo, porque hubo cosas buenas, pero fue ineficaz, fue insuficiente. Y este gobierno que comienza diciendo que la guerra está perdida, bueno, lamentablemente creo que va a ser complejo la remoción de esos conceptos de trabajo, porque seguimos repitiendo fórmulas. El mundo entero está repitiendo estas fórmulas. La comprensión al delincuente, la comprensión al delito, la misericordia, esas ya son fórmulas que no están aptas para ser manejadas todos los días. Acá se necesitaría una policía motivada que enfrente al delito, y lamentablemente enfrentar es
probabilidad de bajas, probabilidad de uso de las armas, pero es lo que hay que hacer porque en este país... Bueno, ya está, baja tenemos todos los días. Baja, exacto. Y balacera todos los días. Totalmente. Pero parecería de que tenemos, y el pueblo en sí, el pueblo uruguayo va creando una insensibilidad frente a la brutalidad que representa el número de homicidios que estamos teniendo. Y la coalición tendría que haber dado muestras. Yo me agravio sobre todo por la organización de la Fiscalía. Hoy tenemos la Fiscalía, que es la llave para entrar en el proceso penal, donde hay una muy buena fiscal, pero que es suplente de suplente. Y bueno, un suplente de suplente no tiene la potencia política como para imponer su voluntad. Y además la están torpedeando el rancho, porque los que conocemos de cómo viene este negocio, lamentablemente, en la interna de la Fiscalía, se busca torpedear también el poco poder que tiene la actual fiscal de corte, porque no es del palo la fiscal de corte. Entonces, por no ser del palo, hay que torpedearla y hay que minarle el terreno donde va caminando. Y hoy tenemos el caso brutal, a mi juicio, no se le dio la trascendencia suficiente, que es el caso de esa fiscal Alciaturi de Soriano, que era la que decía blancos pillos, y al otro día venía y pedía el procesamiento de un blanco. Y esto no es defender al blanco, que puede ser culpable, puede ser inocente, pero hay un principio que es el prejuzgamiento, que lo tiene todo el sistema penal, por el cual un operador judicial no puede prejuzgar. Y ese prejuzgamiento fue lo que hizo una fiscal durante años. Y hoy estamos en la inercia, se le inició una investigación administrativa, pero era para tomar una medida severa, ejemplarizante, con un operador judicial que tenga el tupé de hacer manifestaciones políticas y después, en lugar de abstenerse, porque hubiera podido abstenerse, hubiera dicho, no, yo no estoy apto para entender en este tema, la fiscal siguió entendiendo y pidió la formalización del intendente de Soriano para después irse, porque además de eso, es pedir, crear el problema y después irse. Entonces, no le doy la razón a los blancos cuando dicen no, que es inocente, no. No me interesa si es inocente o es culpable. Hay otro tema encima, que es un tema institucional, que no puede un fiscal hacer manifestaciones políticas, porque además está prohibido por la Constitución. Artículo 58 de la Constitución prohíbe la actividad política, el proselitismo, y tener en el WhatsApp, tener en la red, tener manifestaciones tipo hashtag para denostar a un partido de gobierno, es obviamente actividad política. Entonces, el momento que vivimos se viene agravando, y lo peor, como dicen en el cuentito de la rana que la ponen en el sartén, como la temperatura va de a poco, no se da cuenta. Y hay una insensibilidad general. A mí en particular me califican de fascista, de represor, todos los calificativos que ya sabemos y algunos más feos, y ya no me afecta porque sé que estoy hablando con verdad. Hay países que han pegado la patada frente a este embate delincuencial y tienen que cobrar conciencia y tienen que convencer a su gente. La coalición cometió el error, y por supuesto lo está repitiendo el gobierno, no hay campañas publicitarias en contra del delito. Al revés, toda la generación lateral de las conductas delictivas propicia el delito. El hecho de no reprimir una cantidad de conductas que parecen de menor intensidad, como es el uso de la basura o el desperdigue que hay de la basura en las volquetas en Montevideo, que es terrible, las personas que duermen en la calle. Estamos creando el ambiente donde se deteriora la trama social, y ese deterioro de la trama social va de la mano con el incremento del delito. Así que la cuestión está brava, está complicada, y ahora tenemos un gobierno del frente que está diciendo no tengo planes en el 2025, los voy a estudiar para el 2026. Dios me libre. Y evidentemente no se prepararon para no se prepararon y estamos pagando nosotros ese precio. Ahora, la razón de su presencia en Salto tiene un contenido político.
El contenido político es que hay una celebración, ahora vamos al acto, de los 40 años de la democracia, que todos, por supuesto, la ensalzamos, pero después la cuidamos muy poco, lamentablemente por todo esto que estaba hablando. Y además es el apoyo a el candidato a la intendencia, que es Malaquina, con quien en las conversaciones que he tenido un aprecio personal, lo veo como una persona bien orientada, y sobre todo que en este partido no es apostar al mejor, es apostar al menos malo. Y Malaquina se presenta en este caso como el menos malo en esta situación. Tengo una confianza en que va a tener probabilidades ciertas, y esa confianza me lleva a que también hoy vinimos a Salto por esa actividad. También funcionaba hoy el SEM. Bueno, el cargoso, y yo que no sé apagar los teléfonos, bueno, vamos a intentar el SEM nacional, que es el Comité Ejecutivo Nacional, estaba funcionando ahora en Salto como una de las primeras salidas que ha hecho en estos últimos años, lo cual es muy bueno. Es muy bueno que funcione en el interior para darle entrada a planteos del interior. Así que hay varias razones para hacer y además para conversar con usted, como he conversado con otros. No, es que necesito de los medios yo para explicar la posición que tengo frente a estos temas en materia de seguridad. Tuve 40 años como fiscal. Se imagina que en 40 años uno ve de todo, hasta en los temas vinculados a la violencia contra la mujer, que yo soy crítico y presenté proyectos para modificar la ley que tutela a la mujer de las situaciones de violencia, pero es una ley que le da un poder enorme a la mujer para hacer los desaguisados que quiera. Que ya se hacen. Y ya se hacen. Ya se han hecho. Ayer la periodista Dayana Abrasiscas, que además tiene intervención en el básquetbol y por supuesto es abogada, explicó una cantidad de mecanismos por el cual se confiere a determinadas ONG capacidades para dirigir terapias, todo entre comillas, sobre determinados hombres, y cómo a esos hombres se los sometía a escarnios absolutamente indebidos cuando no habían sido formalizados, porque se sospecha de ellos porque alguien los denunció y los sometían a todo este. Es decir, en este clima enrarecido que estamos viviendo, donde se le da una preeminencia indebida a la mujer, y le hago un paréntesis, yo pedí el procesamiento de centenares de hombres, y me daba asco las conductas machistas, violentas, que por supuesto existen, pero así como veía una parte de la obra, veía la otra también. La mujer no tiene una potencia física, su potencia es una potencia intelectual, emocional y a veces malévola, que le permite orquestar situaciones totalmente de trampas para la figura masculina. Entonces, no es defender al hombre, es defender que haya una situación de equidad que la ley de violencia contra la mujer lamentablemente no rompe, pero sigue siendo intensa el tipo de llamada. No, la ley violenta la equidad y se inscribe en la misma tónica que le estaba diciendo del sistema general. Hay una tónica de decaecimiento de valores de convivencia, hay una tónica de decaecimiento de respeto a las garantías individuales. Por ejemplo, le cuento y usted me dirá si lo conoce o no. Usted ya, veterano como yo, tiene la sapiencia adquirida a través del tiempo de que para una persona ser procesada con prisión o formalizada con prisión, se necesita, porque lo dice la Constitución, la semiplena prueba. Sí. La semiplena prueba es que por lo menos venga la víctima y dice fue este. Bueno, con el actual sistema procesal que tenemos, no se necesita la semiplena prueba para que usted vaya en cana por 8 meses hasta que le inicien el proceso oral. Basta nada más que una acusación, una denuncia y no se diligencia nada. Bueno, esa barbaridad, ese horror es propio del sistema procesal en que estamos en este momento.
que lo quiere modificar Díaz, se ve que por alguna razón que alguien le dijo, che, mirá que esto salió medio torcido. Y bueno, en ese estamos. Muy bien. Le agradezco la visita, senador. Gracias. Y en otro momento, encantado, cuando esté por Salto, lo esperamos acá. Muchas gracias, porque yo evito ir al psicólogo. Hago terapia explicando las barbaridades en las que vivimos y me hace mucho bien explicarlas, porque estuve 40 años callado. No muy callado porque salía en los medios, pero no desde el punto de vista político, siempre estuve callado. Y déjeme que le cuente una anécdota final, sí. Puede ser. Yo pedí el procesamiento del intendente Villanueva Saravia, por circunstancia por la cual todavía después de 20 años recibo embates permanentemente. Pedí su procesamiento y eso a la postre provocó, como suelen provocar esas peticiones, quizás la desestabilización que lo llevó a su suicidio. En fin, eso es totalmente discutible, pero yo tengo alguna presunción. El intendente Villanueva Saravia no era un tipo de izquierda, ni por asomo. Sin embargo, yo, que no soy una persona de izquierda, cuando tuve que mover la muñeca para pedir su procesamiento, lo pedí. Esa concepción de que, a pesar de ideológicamente tener cierta familiaridad con algo y pedir su responsabilidad penal, lamentablemente se ha ido perdiendo en estos años, donde hay, también digo lamentablemente, una conmicción muy grande. Una convivencia. Una convivencia entre cómo pienso yo y cómo piensa aquel sobre quien tengo que pedir una responsabilidad. Y en base a eso, a veces se ven cosas que uno... Se ven cosas como la denuncia contra el gremio FENAPES que realizamos hace 3 años y duerme y es sonámbula en los cajones de la Fiscalía. No sé por qué razón tan demorada, cuando otras denuncias en 5 días, 7 días ya ven la luz. Y bueno, en ese mundo vivimos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Gracias.